Hola queridos hermanos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bendecidos por Dios. Dios les bendiga a todos. Estamos nuevamente aquí delante de la presencia del Señor para dar la enseñanza. Me tocó el privilegio nuevamente de estar no solamente delante de la presencia del Señor, sino también de ustedes, para que reciban la enseñanza en virtud de que pues es palabra de Dios, no es palabra mía. Esperando que tengan ustedes sus corazones dispuestos para poner en práctica lo que se enseñe de la palabra de Dios. Amén. Bueno, les voy a pedir de favor que me acompañen a hacer una oración para poner todo en las manos de Dios, pero sobre todo para darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, estamos aquí nuevamente delante de tu presencia, Señor, tal vez de manera indigna, Señor, tal vez de manera que a ti no te agrade, Señor. Sin embargo, te pedimos que nos permitas, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas tomar de tu palabra, Señor, para poder poner en práctica a nuestras vidas lo que tú quieres para nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que abras los oídos no solamente físicos, sino también los espirituales. Pero sobre todo te pedimos que abras el entendimiento y los corazones de quien escuche esta enseñanza, Señor, para que sea palabra rema, Señor, en sus corazones, para que sus corazones sean como tierra fértil en medio del desierto donde dé fruto. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús también te rogamos por la vida de cada uno de los hermanos de la Iglesia de Vidas Transformadas. Y también te pedimos, Señor, por la familia pastoral, Señor, que seas tú trayendo palabra fresca, unción fresca, Señor, trayendo palabra viva a través de tu siervo César, nuestro pastor, que seas tú bendiciéndolos, Señor, y llenándolos de abundancia en todos los aspectos de su vida, Señor. Asimismo haz con nosotros y que nosotros podamos agradecerte, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues preparémonos con la palabra de Dios. ¿Sí? En prédicas anteriores a esta se habló del orgullo como un mal difícil de erradicar. Y también mencionamos en esas prédicas que la humildad es contraria al orgullo. No podríamos decir que es el extremo opuesto, pero dicho de una manera más acertada, el orgullo es un síntoma de falta de humildad. También dijimos que en las otras enseñanzas que a mayor orgullo tenemos menos capacidad de desarrollar la fe que Dios ya puso en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y a menor orgullo estamos más susceptibles de poner y ejercitar la fe en nuestras vidas. Amén. Bueno, también quiero mencionarles que para poder desarrollar esa fe y esa humildad, pues ya lo dijimos, que debemos de ir combatiendo ese orgullo, lo cual a su vez también nos va a permitir, ya de forma globalizada con todo lo que dijimos, nos va a permitir dar un buen testimonio. Y precisamente esta enseñanza me permití y le pedí al Señor que me permitiera titularla La importancia del buen testimonio. Ese es el título de esta enseñanza. La importancia del buen testimonio. Primero que nada vamos a ir a Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versos del 6 al 12. Voy a hacer hincapié en algunos versículos que quiero resaltar, ¿sí? Porque la misma palabra hace que resalte no solamente preguntas, sino dar un énfasis en algún punto de la palabra que no solamente me habla a mí, sino yo pienso que también nos habla a todos. Amén. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, a partir del verso 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y dice el verso 8,
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Voy a abrir un paréntesis aquí en el verso 8, donde dice que, por lo que acabamos de leer, el Señor nos da a entender que muchas veces Él, a través de su palabra, lo hemos aprendido en otras prédicas, que nos da estatutos, nos da preceptos, nos da ordenanzas, nos da instrucciones a través de su Espíritu Santo, obvio. Y muchas veces el mismo Padre nos hace hincapié, nos da esas ordenanzas de manera imperativa, valga la redundancia, nos lo hace saber de manera tajante y directa. Pero muchas veces Él también nos predica con el ejemplo, Él mismo nos enseña por Él mismo de cómo debemos de ser. Y Él mismo, con el Dios Padre, juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo, nos dan testimonio de quién es Él, de lo que Él hace y lo que Él quiere para nosotros. Y resalta aquí esta última parte del verso 8, dice que estos tres concuerdan. Eso es muy interesante. De aquí pueden salir muchas enseñanzas, obvio, pero del agua, de la sangre, del espíritu. Pero me llama la atención en que los tres concuerdan, es decir, que los tres están conectados, están al unísono. Significa también que no, bueno, y esa es una apreciación muy personal, que no hay jerarquías entre ellos, sino que los tres son uno. Por eso Jesús decía: mi Padre y yo somos uno. Y me llama la atención el hecho de que los tres concuerdan. Es decir, lo que uno piensa, el otro también ya lo sabe. Lo que uno decide, el otro también ya lo aprobó. Y así, no hay jerarquías entre ellos. Sin embargo, cuando Jesús, o sea, el Dios hecho carne, vino al mundo, nos dio ejemplo de humildad, nos dio ejemplo de reverenciar al Padre. Aunque Él no tenía esa necesidad, sin embargo, Él se muestra reverente en su carácter humilde y santo que es. Nos muestra cómo debemos de reverenciar al Padre, ¿sí? También quisiera agregar que el mismo Padre, cuando Jesús asciende al cielo después de haberse despedido de sus discípulos, dejando esa tierra en una nube, así como se fue en gloria, también va a regresar. Bueno, pues cuando Él fue al cielo, cuando Él regresó, el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo, es decir, en grado máximo lo exaltó. Entonces esto me da una idea de que hay una comunión entre ellos muy estrecha. Por eso es que me atrevo a decir que no hay jerarquías entre ellos, pero esa es una apreciación muy personal. Y repito, Jesús reverenció al Padre, una porque Él es humilde, no hay otro más humilde que Jesús. Y la otra porque tenía que enseñarnos, tenía que darnos ejemplo, o sea, dar testimonio. Y eso es lo importante, ¿verdad? De que así como Él es, quiere que nosotros seamos. Y continuando con esto del testimonio, pues el Espíritu Santo también se muestra cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. El mismo Padre abre los cielos y dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, dando testimonio del Hijo. Y a su vez Jesús clamaba al Padre, porque decía: lo que yo hago no lo hago para mi gloria, lo hago porque el Padre, porque es la voluntad del Padre. Amén. Pero antes de seguir hablando de cómo Dios quiere que seamos y que también demos buen testimonio, personas como tú y como yo, que delante de Él no valemos nada, salvo por la sangre de Cristo Jesús, que nos hace no solamente perfectos, sino justos. Y pues obvio, tenemos entrada libre al Padre gracias a esa preciosa sangre que fue derramada por gente como tú y como yo, que no teníamos derecho a nada, absolutamente a nada. Entonces Dios en su infinita misericordia, es su voluntad que nosotros nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a un Dios que pues es santo? Durante la época de Moisés vivió muy de cerca el hablar con Dios, el estar delante de su presencia. Dice que estaba él cara a cara con el Señor, aunque no lo vio, no le vio la cara, pero cara a cara significa que estaba muy cerca a Él. ¿Y cómo debió haber sido esto? Caray, pues nadie se le podía acercar a Dios. Si el mismo Moisés, con temblor y reverencia, se le acercaba, y eso que él pues trataba de mantenerse íntegro, aunque pues él fue como nosotros, ¿no? Pecador también.
y no había una manera fácil de acercarse al Señor. Era un poco complicado, no complicado, sino una manera muy especial. Solamente personas que el mismo Dios designaba se le podían acercar. Entonces, ¿cómo podía Dios acercarse a nosotros sin ser consumidos? Porque ciertamente Él es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de justicia, pero también es fuego consumidor. Y de tal manera que Él pudiera acercarse a nosotros sin consumirnos, pues tenía que poner un camino, y ese pues es Jesucristo, ¿verdad? De otra manera no podríamos estar delante de su presencia, salvo que por medio de Jesucristo. Entonces, en razón de esto, pues hay conceptos o términos muy asociados a lo que es el testimonio, a dar el buen testimonio. No solamente porque Dios nos da ejemplo de ello, sino porque Él quiere que seamos santos. Si me acompañan, por favor, voy a dar lectura a Primera de Pedro capítulo 1, versos del 14 al 16, ahí poquito antes de la carta de Juan. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, dice así la bendita palabra de Dios. Si me acompañan, por favor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes, además de perdidos y extraviados. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, seamos santos como Él lo es. Porque escrito está, dice el verso 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el buen testimonio no solamente es predicar la palabra y compartir del Evangelio de Jesucristo, que finalmente es un mandato, una encomienda de parte de Jesucristo, sino que debemos de vivir como Él. Debemos de predicar con el ejemplo, como lo hace Dios con nosotros. Debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, hombre, porque así conviene, no solamente para nuestra integridad y nuestro bienestar, sino porque Dios es santo. No podemos estar delante de Él, puesto que Él es santo. O sea, no podemos ser trapos de inmundicia, ni estar delante de su presencia de una manera indigna, ¿sí? Por eso es importante que aceptemos a Cristo Jesús. Y bueno, además de que a Dios le agrada que vivamos en esa integridad, ¿sí? Y eso obviamente nos acerca más. Entonces, voy a hacer referencia también a un libro del cual he tenido yo enseñanza, un libro que se llama Fundamentos de la Fe Cristiana, de la autora Erika Harris de Herrera. En la página 94, párrafos 2, 3 y 4, nos habla de este concepto de lo que es la santificación, de lo que es la santidad. Voy a leer un poquito, un extracto de lo que dice este libro. Dice que la santificación es la obra de Dios en el creyente, por medio de la cual le separa del pecado y lo consagra para sí. La santificación es también un proceso interior de transformación que dura toda la vida y cuyo fin es conformar al creyente, es decir, es formarlo a la imagen de Jesucristo en pureza, perfección y santidad. ¿Sí? Muchas veces Jesús reiteraba que fuéramos humildes como Él, que fuéramos santos, que amáramos al prójimo como Él nos amó, no como a nosotros mismos, sino como Él nos amó. Continuando con lo que dice el libro de Fundamentos de la Fe, dice que la palabra santificación se deriva de santidad y santo. Estos términos significan separación, consagración, dedicación. Dice que también la santificación es la condición, el estado o proceso que lleva la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente, dando como resultado la pureza, la rectitud moral y los pensamientos santos y espirituales que se expresan en una vida externa de bondad y piedad. ¿Sí? El Señor quiere que seamos piadosos. El Señor quiere que seamos como Él, ¿sí? Y termino con este libro diciendo, la santificación es efectuada en el creyente mediante el sacrificio de Cristo y la operación del Espíritu Santo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque una vez que una persona llega a Cristo Jesús,
el Espíritu Santo viene a uno y es el que empieza a trabajar desde el corazón de la persona. Empieza a trabajar, empieza a transformar el viejo hombre en un nuevo hombre, a la imagen de Dios, tal como nos hizo al principio. Y por eso es que el Espíritu Santo nos sella con las arras. Dios nos sella con las arras del Espíritu Santo, no solamente como un título de propiedad, porque finalmente somos de Él. Al aceptar a Cristo Jesús, nosotros aceptamos el rescate, el pago que Jesús dio, y como tal le pertenecemos, puesto que a precio de sangre fuimos comprados, según la palabra de Dios. Y yo lo creo así porque pues, es la pura verdad la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo se empieza a acercar a nosotros, llega, nos da talentos, algunos llegan a recibir dones, ¿sí? Pero con todo y que tengas dones o no tengas dones, el Espíritu Santo viene a tu vida. Esto conforme a la palabra de Dios, no es de mi propia opinión. Entonces es por eso que nosotros debemos dejarnos guiar, porque para eso está el Espíritu Santo, para guiarnos, para convencernos de pecado, de juicio, para convencernos y nos ayuda a discernir lo bueno y lo malo, nos ayuda a dejar el pecado, nos empieza a alejar. Y esto dura toda la vida, mis hermanos. Por muchos años que lleves tú en Cristo Jesús, vas a seguir aprendiendo de Él y teniendo una transformación gradual y algunas veces paulatina. Pero lo que es importante es que tú también pongas de tu parte que el Espíritu Santo trabaje en ti, porque Dios es un caballero y no te va a obligar a nada. Él te respeta tu libre albedrío, sin embargo, te va indicando y te va diciendo por sendas de justicia, dice el Salmo 23, que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso es interesante porque Él no nos obliga ni nos azota, como nosotros a veces hemos hecho con nuestros hijos. Es un Padre no solamente de amor y de piedad, sino es un Padre justo también. Bendito sea su santo nombre, ¿sí? Y hablando de la santificación, allí en la palabra de Dios encontramos en Números capítulo 6, versos del 1 al 12. Ahorita lo leemos, si no, nada más se los platico. Donde habla sobre el voto del nazareo, que también se asocia mucho a la santificación. De hecho, son rasgos, características de una persona santa. El otro día predicaba el hermano Manuel sobre la vida de Sansón y él era un nazareo, ¿sí? Tenía el voto del nazareato, o sea, el espíritu de nazareo. Y si vamos, si quieren, vamos ahí. Ahí en Números capítulo 6, versos del 1 al 12, nos habla cómo era el voto de los nazareos, cómo era esta ley, cómo aplicaba para el pueblo de Dios. Y tan era así que era justo que estos requisitos pidiera a Dios. ¿Por qué? Porque del pueblo de Dios iba a salir la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Iba a venir gente o instrumentos que Dios usó para que Jesús pudiera venir al mundo a rescatarnos. Amén. Voy a leer así rápido para no tardarnos mucho, porque no quiero entrar en estos temas. Esto se asocia al tema del buen testimonio, pero no es de lo que quiero predicar. Sin embargo, es importante que lo resaltemos. Dice Números capítulo 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, o sea, para servirle, dice el verso 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. Ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas ni frescas ni secas, o sea, hablando de las pasitas, ¿no? Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se le iba a cortar el pelo ni se iba a rasurar, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo y dejará crecer su cabello. Es decir, no todo el tiempo iba a tener este voto de nazareato. Algunos, pues con propósitos de Dios, pues a lo mejor sí lo tuvieron, como en el caso de Juan el Bautista, que desde el vientre de su madre ya había sido consagrado, apartado para Dios, o sea, santificado. Este Juan es bella su vida porque toda su vida fue íntegro desde antes de nacer hasta que murió. Entonces el voto de nazareo en Juan se cumplió prácticamente toda su vida. En el caso de Sansón solo fue por un tiempo. Nos hablaba el hermano Manuel sobre la vida de Sansón.
hay otros ejemplos de personas que tuvieron estos rasgos de santidad de parte de Dios, como fue Samuel. También fue consagrado desde el vientre de su madre y se dedicó de lleno a la obra del Señor. Daniel no dice la Biblia así con mucha certeza de que, bueno, no especifica que Daniel haya tenido ese voto de Nazareo. Sin embargo, tenía esos rasgos también, porque no comía ni bebía cualquier cosa. Era muy reservado para las cosas de Dios y sobre todo que era muy allegado y obediente a la palabra de Dios. Elías también era un hombre que Dios hizo grandes milagros con ese hombre y dice que era apasionado. No sabemos qué pasiones tenía. A lo mejor era apasionado para las cosas de Dios. Y por eso es que Elías también fue un hombre con esas características. No dice que haya sido nazareo. De los que sí dicen fue de Juan, de Sansón y de Samuel. De eso sí dice que tuvieron esa. Otro que también pudiéramos agregar sería Pablo, porque a tal grado que Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Imagínate el grado de moralidad y santidad que tenía Pablo, ¿no? Que Dios le dio, porque finalmente no es que haya sido de él o que él lo haya querido lograr. En fin. Entonces, continuando aquí en el verso 6, dice que todo el tiempo se apartará para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo tiempo de su nazareato será santo, es decir, apartado para Dios. Será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, es decir, cortará su cabello. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo, es decir, se apartará del muerto, porque pues Dios es un Dios que sabe de nuestros padecimientos. Entonces, si a ti se te muere tu papá o tu mamá, y tú estás en un voto de nazareato, que puede darse el caso, se dio anteriormente, no veo por qué no se pueda dar hoy en día, pero sería con un propósito muy específico de Dios. Supongamos que una persona fuera apartado para Dios y tuviera ese voto del nazareato, y resulta que se le muere su papá. ¿Tú crees que Dios no sabe que esa persona, por el vínculo familiar tan estrecho, tiene que, y más si es el único hijo, tiene que atender el funeral de su papá? Pues sí. Pero si súbitamente, dice la palabra de Dios aquí, llega a morir uno de esos, dice que él tendrá que purificarse después de la muerte del papá o de la mamá, y raerá su cabeza al séptimo día, por lo que acabamos de leer. Entonces él tiene que purificarse, tiene que continuar con su nazareato, porque no es que él lo quiera, es que Dios lo está usando con un propósito y por eso le da ese voto. Amén. Dice en el verso 10, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Amén. Eso es muy interesante, esto que nos dice Dios aquí en su palabra sobre el voto del nazareo, porque Dios sabe que en cualquier momento pudiera darse el caso con alguien así, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que yo quería hablarles antes de decirles del buen testimonio. Se asocia mucho, ¿a poco no? El buen testimonio tiene que conllevar ese grado de santidad. Amén. Vamos ahora, por favor, si me acompañan. Si estoy muy rápido, tómense su tiempo, tomen notas. Por eso yo recalco mucho las citas. Pero quiero no tardarme para no prolongar esta enseñanza. Lo prudente es que sea en breve, pero conciso. Amén. Ok. Vamos, por favor, acompáñenme ahí al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versos del 17 al 20. Mateo 5, versos del 17 al 20. Esta parte del Evangelio de Mateo lo titula Jesús y la ley. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para cumplir la ley. De hecho, Jesús en las cartas de Pablo se menciona como que Él es el consumador de la fe, el fin de la ley es Jesucristo. Y dice en el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa esto? Que todas las leyes que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, y lo dicho por los profetas, bueno, por Dios a través de los profetas, como instrumentos de Él, hasta ahí se cumplió. Es decir, ¿por qué? Porque ya Jesucristo ya estaba en carne, ya venía a dar el testimonio de lo que la ley y los profetas ya habían anunciado de Él. Entonces, Jesús, viene a dar ese testimonio, ¿sí? Por eso dice, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Es decir, yo soy el cumplimiento de la ley. El que cree en mí, dice Jesús, está pues no solamente del otro lado, sino el mismo Espíritu lo va llevando a que sea santificado, a que lleve ese proceso no solamente de cumplimiento de la ley, sino de ser hacedor de la palabra. Eso es lo importante. Por eso es necesaria la santificación. Amén. Y dice en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos conocían la ley también, pero no la ejercitaban. Entonces, pues era vana sus obras, ¿no? No tenían, lo hacían tal vez por metódicamente o por sistemáticamente o por costumbre o lo que tú quieras, pero no lo hacían con la fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, yo soy el cumplimiento de la ley. El que cree en mí, a través de mí, cumple la ley. Amén. Entonces, eso es bien importante. Ese es el testimonio que Jesús da acerca de la ley. Bueno, entonces, ahora les voy a pedir de favor que me acompañen a Mateo 11, versos 12 y 13. Bueno, vamos a leer a partir del verso 2. Repito, Mateo capítulo 11, a partir del verso 2 al 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienvenido el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. Eso se lo dijo a los 2 discípulos de Juan que fueron enviados por Juan. Si nos vamos a pensar, Juan envió a sus 2 discípulos no porque no supiera él quién era Jesús, no porque no supiera el propósito de Jesús. Juan lo sabía. Según la palabra de Dios, dice que, ya lo dijimos hace rato, Juan el Bautista tenía el voto de Nazareo y fue consagrado desde el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu estando en el vientre de su madre. Entonces no solamente fue lleno del Espíritu Juan, sino también su mamá fue llena del Espíritu. Entonces, por supuesto que sabía cuál era el propósito de Jesús. Pero Juan mandó a 2 personas, no porque él quisiera saber qué estaba haciendo Jesús, sino para que esos 2 testigos constataran lo que Jesús estaba haciendo. Y ahorita les voy a decir por qué. Juan sí sabía, pero sus 2 discípulos de Juan tenían que ir a constatar y al regresar, pues obviamente le iban a decir a Juan, ¿sabes Juan? ¿Qué, Juan? Vimos a Jesús y nos dijo esto y esto otro. Ah, perfecto, pues ahora háganlo. ¿Sí? Esto no lo dice la palabra de Dios, esta es versión Miguel Ángel. Pero
les voy a decir por qué. ¿Por qué sí Juan sabía? Más adelante, de hecho, lo dice. En Mateo capítulo 7. Mateo 11, verso 7. Voy a continuar leyendo. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús, o sea, los discípulos de Juan, mientras se retiraban, comenzó Jesús a decir de Juan, o sea, empezó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Aquí Jesús estaba hablando de Juan comparándolo con los fariseos. Porque los fariseos andaban, parecían sepulcros blancos por fuera, una vestidura intachable y bien vestidos, bien vistos. Dice que usaban filacterías y se colgaban quién sabe cuántas cosas para hacerse notar delante de la gente. Pero sin embargo dice que Juan era como una caña sacudida por el viento, es decir, contra el viento y marea Juan remaba por enseñar y preparar el camino para Jesucristo. Desde que su padre Zacarías le fue anunciado por el ángel, el mismo padre de Juan, Zacarías, dijo una profecía sobre su hijo Juan. Dice que él será como una voz en el desierto, ¿sí? Para preparar el camino de aquel que habría de venir. Todo eso lo sabía Juan, porque él mismo también hasta lo llegó a expresar. Si se dan cuenta, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Malaquías, ya no hubo más profecías. Pasaron 400 años aproximadamente sin profecías y obviamente sin profetas. Quedaron a la deriva el pueblo de Dios. Y por eso fue que muchos de los fariseos, de los religiosos de esa época, seguían con la ley de Moisés y según ellos se hacían cumplir la ley. Por eso es que Jesús habla de Juan de esta manera. Y entonces cuando Juan nace, de hecho nació primero Juan, como 6 meses antes de Jesús, nace Juan para preparar el camino y se le hace saber que él tiene que preparar. Entonces mucha gente conocía a Juan, conocía que él bautizaba, que él daba el bautismo en agua para arrepentimiento de pecados. Pero el mismo Juan expresa, dice, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar en el Espíritu y fuego. O sea, más tremendo es el que viene atrás de mí, dice Juan. Claro que sabía quién era Jesús. Entonces, mucha gente, hay gente que se obsesiona por su líder espiritual, por su pastor, por el predicador. Se obsesionan y ponen los ojos en esas personas en lugar de ponerlos en Jesucristo, ¿sí? No estoy hablando mal de ningún predicador ni de ningún pastor. Simplemente que hay gente que llega a tener esa visión sobre las personas en lugar de ponerla sobre Jesús. Entonces, por eso es que Juan manda a sus 2 discípulos diciendo, miren, a mí ya me conocen, ya saben quién soy, pero el que viene atrás de mí, ese Jesús, es más grande, háganle caso a él. Entonces, como mucha gente puso los ojos en Juan, el mismo Juan dice, no, ya no me miren a mí. Por eso manda a sus 2 discípulos con Jesús para que constataran que lo que él les había dicho acerca de Jesús, porque él vino a preparar el camino, era cumplida. O sea, la ley se estaba cumpliendo en Jesús. Ya Juan estaba en la cárcel y ya estaba por morirse también, ¿verdad? Porque si recordamos, Juan fue encarcelado por Herodes, porque el Herodes andaba de adúltero con la esposa de su hermano, con su cuñada. Y entonces, ¿qué pasa? Que Juan se lo hace saber, oye, no te está permitido tener esta mujer, así que estás mal, corrige tu camino. Y Herodes pues le tenía miedo a Juan, porque todo el mundo lo tenía por profeta a Juan el Bautista. Por eso es que también, y era muy notorio, porque por el mismo que tenía el espíritu de Nazareo, el mismo Zacarías dijo en su profecía de su propio hijo, dice, tendrá el espíritu de Elías. Por eso también cuando Jesús habla en su transformación delante de Pedro y del otro Juan, y no recuerdo ahorita el nombre del otro de sus seguidores, estaban ellos 3 y entonces le aparece Elías y Moisés a Jesús, y bueno, y entonces ellos pensaron que cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Y dice, bueno, pues la gente dice que tú eres la resurrección de Elías, otros que de Juan, y
En fin. Y entonces Jesús le pregunta, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el ungido de Dios. Y dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Continuando aquí en Mateo 11, verso, me quedé en el 8, ¿verdad? Dice que a quien salieron a ver, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y dice el verso 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Se dan cuenta lo que acabo de explicar? Ahora lo estamos leyendo a través de la palabra. Verso 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces es interesante cómo el mismo Jesús les dice a todos, miren, bueno, más bien el mismo Juan dice, ya no me sigan a mí, sigan a Jesús. Yo nomás preparé el camino, eso fue lo que se me encomendó. Ahora ya está aquí Jesús, por eso es que Él es el cumplimiento de la ley. Amén. El mismo Jesús da testimonio no solamente de Él, también da testimonio de Juan, de lo que era Juan, ¿verdad? Hasta en ese entonces. Y continuando con nuestra enseñanza, ahí mismo atrasito en Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12, habla de la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Lo que ya prácticamente les expliqué, que él no era digno de desatar las sandalias de aquel que venía detrás de él. En fin, esa historia yo pienso que todos la conocemos. Amén. Ahora bien, vayamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3. ¿Sí? 2 de Corintios, repito, 2 de Corintios 13, versos del 1 al 3. Aquí habla sobre Pablo y sus testigos de Cristo en él. Dice así la bendita palabra de Dios. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Había muchos problemas en la iglesia de Corinto y había pleitos. Incluso la mujer se sublevaba y se sentía más que el hombre. Y había adulterio, fornicación, problemas matrimoniales. Entonces por eso es que Pablo de alguna manera tenía que hacer constatar todo eso. Por eso dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si yo voy otra vez no seré indulgente. O sea, la primera vez con la iglesia de Corinto fue bien mansito el Pablo. Ahora voy a ir con espada, dice Pablo, ¿verdad? Dice, pero buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en ustedes. Entonces tenía que ratificar las enseñanzas de Jesucristo por medio de los testigos, ¿sí? Bueno. Vayamos ahora a Deuteronomio, capítulo 17, versos del 2 al 6. Recordemos, hermanos, que estamos hablando sobre la importancia del buen testimonio, ¿sí? La importancia del buen testimonio, para esto, Dios dio leyes a Moisés que hablaban sobre esa ley de dar testimonio. Dice, la ley de los testigos, más bien. Acuérdense que en los mandamientos que Dios, en el decálogo de mandamientos que Dios dio, las primeras ordenanzas que Dios le dio a Moisés, dice, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Se asocia mucho a la mentira, ¿verdad? Pero no propiamente es mentir, sino dice, no darás falso testimonio. ¿Por qué? Porque era muy importante para ellos el dar un buen testimonio.
Dice Deuteronomio 17, versos del 2 al 6. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, o sea que primero te informes bien, que investigues, indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Sí? Si el mismo Dios dice que son 3 los que dan testimonio, ¿verdad? En el cielo y en la tierra, pues por eso es que también Dios le dice a Moisés: cuando alguien haga algo malo, llévate 2 o 3 testigos para que hagan constar que estos hicieron mal y por eso tienen que morir. Ahora, ¿qué pasaba con los que testificaban en falso? Pues igualmente, so pena de muerte, es decir, la condena para el que daba falso testimonio era igual morir apedreado, porque el pueblo de Dios no podía ser contaminado. De ahí iba a venir la descendencia de Jesucristo. Entonces, cuidado con el decir mentira, porque el que dice mentira, dice que es como el diablo, que es padre de mentira, y en él no hay verdad, ¿verdad? Bueno, y ahí mismo adelantito, en Deuteronomio 19, versos del 15 al 20. ¿Sí? Aquí nos habla sobre las leyes sobre el testimonio también. Dice en el verso 15: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Sí? A lo mejor podrá mentir uno, pero ya los otros 2, temiendo que fueran a morir por dar falso testimonio, pues no se atreverían a mentir, tendrían que decir la verdad. Dice el verso 16: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Bueno, entonces, so pena de muerte para el que diera falso testimonio. Cuidado con eso. Entonces, el falso testimonio no solamente que atestigues contra otra persona, sino también aplica para tu vida. Si das un falso testimonio con tu caminar, es decir, que avergüences a Cristo Jesús con tu mal testimonio, cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. Por eso es tan importante vivir la palabra en santidad. Yo sé que no es fácil. Yo no lo he logrado. Tengo todavía muchos errores y muchos defectos y pecados también, al igual que algunos de ustedes. No digo que todos, pero algunos tal vez estén más o menos como yo. Y me confieso porque pues si decimos que no tenemos pecado en nosotros, que no hay pecado en nosotros, hacemos a Cristo mentiroso, dice la palabra de Dios en una de las cartas de Pablo. Entonces, por eso debemos de reconocer que seguimos siendo pecadores, cuidado, pero que no nos agarre la muerte en pecado, porque triste nuestra existencia, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros tengamos ese cuidado de dar buen testimonio, no falso testimonio. Miren, hermanos, nomás para como acervo cultural, en la concordancia Strong encontré el significado de testigo. Testigo en hebreo significa testigo, testimonio, grabador. Acuérdense que Dios registra todo en el libro de la vida, los libros que Él tiene ahí de nuestra vida. Entonces, a Dios no lo vamos a engañar. Y va a quedar ahí
por escrito. Por eso dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio, y ahí están los libritos, el libro de las memorias de nuestra vida, ¿verdad? El libro de la vida. Cuidado. Y dice también que significa duplicar o repetir, ¿sí? Por implicación, protestar, testificar. Es decir, aquel que dice, a mí me consta que hizo esto otro, ¿verdad? Y así va a testificar el Espíritu Santo de nosotros. Va a decir, mijito, muchas veces te convencí de pecado, tú no quisiste hacer caso. Pero para los que aceptan a Cristo Jesús y viven una vida santa, y una vida esmerada en seguir las ordenanzas de Cristo, el mismo Espíritu Santo le va a decir al Padre, mira, o el mismo Jesucristo que intercede por nosotros va a decir, Padre, ha vivido, se ha esforzado por vivir como yo. Qué grandioso, ¿verdad? Amén. Ojalá y todos lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y entonces, siguiendo con el significado de testigo en hebreo, significa eso, ¿sí? Repetir, duplicar o repetir por implicación, es decir, que un hecho lo repito y testifico que así fue, ¿verdad? Por eso dice también como que significa grabador. También significa abarcar, restaurar, amonestar, atestiguar, avisar, certificar, exaltar, llamar, mandar, notificar, ordenar, protestar, rodear, solemnemente sostener. ¿Sí? Y también complementariamente o derivado de la palabra testigo vienen otros que significan de encuentro, asamblea, por gentío, familia o multitud. A veces el testimonio no solamente era de 2 o 3, a veces era de todo el pueblo. ¿Sí? Congregación, grupo, junta, pueblo, reunión, sociedad. Y en el griego, testigo, en el griego es martus, que significa testigo judicial, por analogía, mártir. ¿Sí? Porque muchos que predicaron del Evangelio de Cristo Jesús, sobre todo sus discípulos, muchos murieron, como Esteban. Esteban murió apedreado por dar buen testimonio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso se le consideró un mártir. Bueno, así ese término le pusieron, ¿verdad? Entonces, y por el contrario, pseudomártur, en griego, o sea, testigo falso, testigo espurio, testigo que da falso testimonio, engañoso, erróneo, perverso, falso, mentiroso. A veces no solamente hablamos por mentira, también a veces hablamos por error y testificamos por error porque no tenemos el debido conocimiento del hecho. Por eso a Moisés le dijo, ya una vez que indagues bien, con 2 y 3 testigos, entonces traerás a ese que hizo el mal y delante del pueblo lo van a apedrear. Así que no solamente requería los testigos, sino que tanto él como los 2 testigos tenían que estar con la certeza de que habían hecho mal las personas que habían agraviado al pueblo. Amén. Y bueno, ya casi termino, ¿sí? Ahí mismo en el verso 18, el capítulo 18 de Deuteronomio, versos del 15 al 22, dice así la palabra de Dios. Dice, Dios promete un profeta como Moisés. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Ahí hasta donde dijimos, Deuteronomio 18, del 15 al 22. Sí. Dice, profeta les levantaré en el verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará a todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, aquel que no cree que Dios dice, así sea a través de uno de sus siervos. ¿Sí? Dice que el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, porque también hay falsos profetas, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que en tiempos postreros vendrán falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Dice que a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aguas. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es decir, ¿cómo vamos a estar seguros si es falso profeta? Dice el verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es
ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, no le hagas caso, ¿verdad? Bien. Entonces, ahí para concordancia de lo que acabamos de leer, vamos a Hebreos. Perdón si los traigo para arriba y para abajo, pero es que lo que aquí se diga tiene que estar respaldado por la misma palabra de Dios. No debe ser palabra mía, debe ser palabra del Dios vivo, ¿sí? Del Dios verdadero. Hebreos capítulo 3, versos del 1 al 3 y 5, dice la bendita palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que la constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Sí? O sea, Moisés fue fiel en todo lo que Dios le dijo. ¿Sí? Desde que se le apareció en la llama, en la zarza, hasta el final de sus días, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Por tanto, de mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, es decir, hablando de Jesucristo. Porque dice en el verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bueno, de hecho todo lo que hizo Moisés, todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, todas las ordenanzas, hablando del Antiguo Testamento, o sea, hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Muchos ya lo consideran obsoleto o caducado, pero no. En realidad el Antiguo Testamento nos da ejemplo. ¿Sí? Eso no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios capítulo 10 habla de lo que es el Antiguo Testamento. Dice que en el verso 6 del capítulo 10 de 1 Corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Para eso es el Antiguo Testamento. Y en el verso 11 lo confirma, del capítulo 10 de 1 Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Directo, directo para la iglesia actual. ¿Sí? Lo voy a repetir. 1 Corintios 10, verso 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, el Antiguo Testamento no ha caducado. El Nuevo Testamento, aunque sea el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús, es confirmación de lo anterior. ¿Sí? Acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que después Jesús vino a cumplir. Amén. Bueno, ya casi para terminar, ya casi termino, nomás aguántenme tantito. Vayamos ahí a Mateo 11. Creo que ya lo leímos, ¿verdad? Hey. Sí, ya lo leímos. Bueno. Recapitulando, mis hermanos, por la palabra de Dios, por ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, debemos de dar buen testimonio. Y debemos para dar buen testimonio, para ser hacedor de la palabra, conlleva esto, obviamente, debemos de tener una vida santa e íntegra. Aun cuando tú estuvieras solo en una isla desierta o en la luna, donde quiera que tú estés, tienes que tener una vida íntegra y santa delante de Dios. Porque aunque no des testimonio a los demás, pero el Señor sí te ve. Y Él sabe hasta lo que piensas. No te verá nadie más, pero Él conoce y sopesa nuestros corazones. Él tiene conocimiento de lo que pensamos. Aún en el pensamiento no debemos de pecar, ni debemos de desagradar a Dios en ninguna manera. Por eso es importante de que demos ese buen testimonio. ¿Sí? En otra parte de la palabra de Dios nos habla acerca de cuántas veces debo de perdonar a mi hermano. Y dice la palabra de Dios que
Porque Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Siete veces? Y dice, no, 70 veces 7. Y muchos lo consideran la multiplicación de 70 por 7 que dan 490. No, si lo de veras es una apreciación muy personal, si nosotros lo adecuamos a las matemáticas que sean más exactas, diríamos 7 elevado a la 70ª potencia, es decir, 7 a la 70ª potencia, dicen algunos. O sea, elevada a la potencia número 70. Imagínate la cantidad, el número tan estratosférico que sale después de multiplicar 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, así repetida 70 veces el 7, multiplicado 70 veces el 7 por sí mismo, da un número estratosférico, y esas las veces que tengo que perdonar a quien peca contra mí. Por eso es que no debemos de cansarnos de perdonar a los que nos ofenden. Claro, no estamos obligados a seguir soportando tenemos que hacerle ver al que peca contra nosotros, ¿no? A persuadirlo. Y dice la palabra de Dios también que si aún así insiste delante de 2 testigos, hablando del testimonio, tienes que persuadirlo para que deje su mal camino, aquel que peca. Y la palabra de Dios también nos enseña que en la carta de Pablo a los romanos, que hay hermanos débiles en la fe. Tal vez yo sea uno de esos hermanos débiles en la fe. Entonces hay que tener mucha paciencia a todas esas personas que siguen pecando, pero sí hay que persuadirlos. Hay que decirles que el mal camino que llevan no le va a conducir a Dios y que está pisoteando la sangre del Cordero, de Cristo Jesús. Y entonces ya no habrá más perdón de pecados, dice Hebreos, por ahí del capítulo 10 u 11, no recuerdo, que dice que no habrá más perdón de pecados para el que pisotea la sangre de Cristo, sino una expectativa de juicio horrenda contra los que pecan, aún teniendo el conocimiento de la palabra. Por eso bien dice nuestro pastor, que al que más sabe, más se le va a demandar. Cuidado, mis hermanos. Sí, conozcan de la palabra de Dios, porque si no la conocen, si no la leen, pues ¿cómo van a ser hacedores de la palabra? Y si no son hacedores de la palabra, ¿cómo van a dar buen testimonio del Evangelio de Cristo Jesús? Finalmente, el testimonio que ustedes den no es para favorecerlos a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de atestiguar de Cristo Jesús. Y al que vas a avergonzar, bueno, al que vamos a avergonzar con nuestro mal testimonio, es a Cristo Jesús. Debemos de tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Por eso debemos finalmente no te desesperes, hermano. Yo sé que a veces andamos bien y luego tropezamos y caemos. Dice la palabra de Dios que el justo caerá 7 veces, pero a las mismas 7 se levantará, se sacudirá el polvo y continuará. Entonces no se me desanimen, hermanos. Yo sé que es difícil vivir por fe, es difícil vivir una vida santa, pero no es imposible. Jesús nos dio testimonio, nos dio ejemplo de ello. Así que debemos de seguir. Y no permitas que si ya caíste, no permitas que el diablo te haga sentirte culpable, y mucho menos permitas, en caso de que caigas, no permitas que el diablo te haga sentirte indigno, porque Dios en su infinita misericordia todavía te da la oportunidad de que te pongas a cuentas de él, ¿verdad? Dice que si nuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Venid a mí y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Amén. Realmente eso es palabra no mía, es palabra de Dios. Háganle caso a Él, no a mí. Y que Dios me los bendiga mucho. Por mi parte es la enseñanza sobre la importancia del buen testimonio. Cuán importante es. So pena de que tengamos muerte eterna por no dar buen testimonio, ¿sí? Adelante y ánimo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ya para despedirnos, acompáñenme a hacer esta oración. Bendito Dios, Padre eterno y de la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por hablar a mi corazón, por hablarnos a través de tu palabra, por hablarnos, Señor, y por las muchas oportunidades que nos has dado, Señor, de corregir el mal camino, el camino errado, Señor. Perdónanos, Señor, por cuanto hemos pecado, Señor. Padre, tu palabra dice en las cartas de Juan que hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Lo cual yo entiendo que sin importar el pecado es pecado y me conduce a muerte.
Pero la práctica constante de un pecado es lo que me va a llevar a la muerte. Si yo peco, pero me arrepiento, y tú en tu infinita misericordia me perdonas, porque esa es tu voluntad, que todos alcancemos salvación, que no se pierda ninguno. Yo te pido, Señor, por mí y por mis hermanos, y hasta por mi familia, Señor, por mi parentela cercana y lejana, que tengas misericordia de todos nosotros, y que aún en el lecho de la muerte podamos arrepentirnos, Señor, antes de que nos venga la muerte de manera súbita y no nos pongamos a cuentas con nosotros, contigo, Señor. No permitas que lleguemos a ese grado, Señor, de ser tan contumaces, tan errados, tan obstinados, tan rebeldes, tan necios, Señor, sino que tu misericordia sea para que alcancemos salvación y vida eterna. Gracias por la preciosa sangre de Cristo Jesús que fue derramada por todos nosotros, que no teníamos derecho a nada, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, y gracias por esta enseñanza. Que sea palabra rema, palabra viva en los corazones de cada uno de mis hermanos, pero principalmente en la mía, que soy el más errado, Señor. Te doy gracias y te pido perdón por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Eso es todo, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos veremos pronto.